Dios le bendiga, mi hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Damos gloria a Dios y alabanza a nuestro Señor en esta hora. Vamos a participar de una palabra del Señor. Vamos a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Acompáñeme. Vamos a desarrollar un tema que quiero compartir con ustedes. Doy gracias a Dios. El día de ayer tuve la gracia de Dios de poder participar en una entrevista desde el canal global desde Argentina, hablando acerca del tema que hoy vamos a continuar tocando, que tiene que ver con el apóstol. Porque hay muchísima cantidad de gente hablando acerca del apostolado y lamentablemente muchos sin conocimientos. Pastora Liliana Porcel, te bendigo. Velázquez, un abrazo. Damos la gloria a Dios por esto, poder participar y ser parte de lo que Dios tiene establecido para este tiempo, para nuestras vidas. Así que, mi hermano, acérquese hoy al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se ha acercado a vosotros. Le decía, ayer estuve participando de una entrevista con el apóstol Mac Lopardo, de allí de Argentina, de Buenos Aires. Y fue muy linda. El martes que viene vamos a continuar sobre un tema que comencé a hablar ahí. Pero yo quiero tocar el tema del apóstol. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, en capítulo 6, Lucas 6, versículo 12. Y tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y decimos la dulce y majestuosa palabra de Dios. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escuche esto, pasó la noche orando a Dios. ¿Quién pasó la noche orando a Dios? Jesús. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es palabra de Dios, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este momento. Sea ministrada en el Espíritu a cada uno de los oyentes de este video, Señor amado, en el nombre de Jesús. A los que estén en vivo y a los que van a ver luego este video, Señor, sean ministrados por esta palabra en sabiduría, en conocimiento, en revelación. Padre, declaro tu palabra, me despojo de todo humanismo, de todo lo mío, para que tú seas en mí, Señor amado, Espíritu Santo, tu sabiduría, tu revelación, tu conocimiento, tu ciencia, Señor, tu palabra profética, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria al Señor. ¿Sabe qué, mi amado? Dice que Jesús subió al monte a orar y pasó la noche orando. Hay una tendencia global que dice que para que uno pueda ser apóstol, porque hay gente que dice que los apóstoles no existen más, y algunos dicen que ¿cuál es, digamos, la razón que exponen de por qué no existen más los apóstoles? Ellos dicen que bíblicamente, por lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando tuvo que, digamos, tomar a un sucesor del espacio que había dejado Judas, y cuando dijo, vamos a tomar a fulano de tal porque esta persona ha estado con nosotros, caminó con Cristo, ha oído, o sea, entonces se tomó como un parámetro que para ser apóstol tenías que caminar con Cristo, tenías que oírlo, estar con Él, o sea, lo cual no es real, porque no dice eso la palabra. Eso fue lo que dijo Pedro. Eso fue lo que Pedro argumentó. Argumentó Pedro, ¿para qué? Para que pudieran escoger al sucesor de Judas.
Pero eso no es un parámetro para que vos puedas ser un apóstol o no. Quiero aclarar que la decisión de que vos seas o no un apóstol no es tuya ni mía, es de Dios. Vamos a entrar en ese tema. La pregunta del millón sería, ¿por qué Jesús pasó toda la noche orando para al otro día llamar a 12 discípulos y profetizarles? Porque les dijo, los nombró, que iban a ser apóstoles. Hizo lo mismo que hizo cuando llamó a Pedro y a Juan. Cuando llamó a Pedro y a Juan, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Le dijo, vení que os haré pescadores de hombres. Y Pedro no pescaba ni un pejerrey. Creo que el único que pescó fue cuando pescó el pescado que tenía la moneda en la boca. Y después que cuando murió Cristo se fue a pescar. Entonces, pero lo que hizo Jesús fue profetizar. Cuando nosotros conocemos el Evangelio y Dios nos llama, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es recibir una palabra de Dios. Recibimos una palabra y Dios dice, Dios me llamó para ser pastor, pero pasaron 15 años hasta que fuiste pastor. Yo me recuerdo el testimonio de Roy Durman. El evangelista Roy Durman recibió el llamado a los 15 años. Pasaron 25 años hasta que se cumplió lo que le dijo Dios a los 15 años. Le dijo, vas a ser un evangelista internacional, multitudes vendrán a los pies de Cristo por la palabra que he puesto en tu boca. Cuando tenía 40 años comenzó a hacer cruzadas de milagros evangelísticas en África y venían miles y miles de almas a los pies de Cristo. Se cumplió 25 años después. Nosotros pensamos que cuando Dios dice algo y ya está. Ya soy el ungido. Cuando yo conozco el Evangelio, Dios me dice, tú vas a ser como Ezequiel. Pero pasó mucho tiempo hasta que pude entender a qué me llamó Dios y por qué. Entonces, mi hermano, cuando Jesús le dice en el verso 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos, los escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vengan, ustedes van a ser apóstoles. Ahora, vamos a entrar en este tema, en el tema del apóstol. Para ser un apóstol, usted va a entender qué es lo que se necesita, qué es, digamos, la señal de que usted es un apóstol. La solidez de la palabra rema consiste en la ambigua combinación razonadora del ser humano, ya que con las dudas que tiene hace que la increíble manera de Dios para comunicar su voluntad sea visible a quienes por el uso de la fe vean lo que estos ven y oigan lo que ellos oyen. ¿Cuál es el asunto, mi hermano? Hay gente que rechaza las cosas de Dios porque no oye a Dios, porque no ve a Dios, porque no puede ver ni oír. Está escrito en la Biblia, dice, a ustedes les es dado el conocer los secretos del reino. No, a ellos no. Por eso les hablo por palabra, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces la gente que critica es gente que no ve ni oye. Y ellos critican, porque como ellos no pueden ver y no pueden oír, entonces prefieren criticar. Yo siempre digo lo mismo, el ser humano lo que no entiende o lo que no comprende lo critica. Esto es así. Entonces, cuando usted escucha a alguien, no, porque ya no hay más apóstoles, no hay más profetas, que son gente sorda y muda, gente ciega, gente que a uno le tiene que dar, digamos, compasión en el corazón. Cuando Jesús los veía, dice que él tenía compasión de las multitudes, porque son como ovejas sin pastor, o sea, son personas que no saben a dónde van. Yo cuando alguien me critica, a mí me duele el corazón, pero no por mí, por ellos. Porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen. No tienen ni idea de lo que es esto. Aun cuando la capacidad dada al hombre de ciencia y sabiduría sean muy poderosas para la humanidad, escuche esto, no lo es para el creador de todas las cosas. Y eso nos hace a nosotros vulnerables
a la codicia, a la avaricia, al orgullo, al ego, etc. Cuando nosotros no entendemos que por más sabiduría que tengamos, nunca vamos a alcanzar ni siquiera la sandalia de nuestro Señor, si no nos damos cuenta, le abrimos las puertas al orgullo, a la vanidad, al ego, a la avaricia, a la codicia. La dimensión esotérica que existe entre la mente humana y la de Cristo, escuche esto, es apabullante e insondable. Y la única manera o el único modo de tener esa mentalidad, o sea, la de Cristo, es por fe, es por medio de la fe. Usted nunca va a tener la mentalidad de Cristo si no es por la fe. Por esta fe se ha confundido o se ha mal enseñado y por lo tanto la gente no sabe lo que es fe. Habla de fe, no, porque la fe de allá, la fe de acá, pero no tiene idea de lo que es la fe. Porque yo he hablado con gente que cree que tiene fe y 2 palabras y se demostró que fe, nada, 0. En el libro de los Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. En primer lugar, para que haya una certeza en fe, uno tiene que primero esperar algo. O sea, yo quiero algo, por un ejemplo, yo estoy esperando un dinero, un ejemplo. Porque Dios me prometió, yo estoy esperando ese dinero. Tengo que visualizar eso primero, la promesa de Dios. Cuando yo visualizo la promesa de Dios, entonces aplico fe y tengo certeza que lo que espero ya es. Estoy convencido que aunque no lo vea, ya lo tengo. Ya está. Pero estoy convencido en mí. Hablo como si ya lo tuviera. Una expresión gráfica de Jesús. Llama las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. Pero ¿qué pasa? Todos los días, Padre, dame esto, Señor. Padre, dame esto, todos los días. Y repite, no crees, no estás convencido. Entonces no tenés fe. Si no tenés fe, olvídate, no vas a recibir ni papa. ¿Está conmigo ahí o no? ¿Me está escuchando o no? Si usted no tiene fe, usted no va a recibir nada de lo que pide. No, pero yo creo, sí, pero los demonios también creen y tiemblan. Hola. Usted tiene que tener fe, no creer. Tener fe. Entonces, el creer. ¿Qué es creer? Creer es creer en lo que veo, en lo que palpo, en lo que oigo, con los sentidos naturales nuestros, en lo que puedo gustar. Pero la fe es diferente. Aun cuando no veo nada, no oigo nada, no gusto ni palpo nada, aún así creo por la convicción que mi espíritu sugiere a mi alma, por ende a mi mente. Eso es fe. Cuando usted, el apóstol, yo le hago este ejemplo. El Señor Jesús le dice a los 12, ustedes van a ser apóstoles. Ok. ¿Por qué digo yo que no eran apóstoles cuando Jesús le dijo? Porque Judas traicionó a Jesús y él no era un apóstol todavía. Muchos dicen, el apóstol Judas. No, Señor. Y yo le voy a explicar por qué Judas no era un apóstol. Judas estaba dentro del círculo de los 5 que fueron denominados para ser apóstoles, pero no era apóstol. Judas traiciona a Cristo, se muere. Cristo es resucitado. Y entonces se manifiesta la palabra que él había soltado sobre los 12, que ahora eran 11. El reino es la esencia viva de Dios. Él es el monarca, el rey del reino. Es decir, la palabra, Cristo, es la viva relación con el ser humano. La palabra de Dios mora en ti. La palabra de Dios mora en mí. Porque está escrito que todo fue creado por la palabra es sostenido y sin la palabra nada es. Esa palabra está en usted y está en mí. Porque usted no puede tener vida si no es a través de la palabra. Cuando Dios soltó la palabra no se desprendió de Dios. La palabra le pertenece a Dios. La palabra es parte de Dios. La palabra que usted habla
es parte suya, no se desprende de usted. Hay gente que cree que la palabra está separada de Dios. Por eso, no, le hablamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hace la oración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está revelando a través de esta oración que el mismo Dios que nos creó murió por nosotros y nos sostiene para que podamos cumplir aún aquellas cosas que nos son imposibles. Entonces, usted posee en sí mismo, cuando usted le dice sí a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, usted posee, escúcheme bien, usted posee ya la palabra en su corazón, en su vida. Usted posee la palabra en su corazón, en su vida. Usted ya está lleno del poder de Dios. Porque la palabra es lo que sostiene su vida. La palabra, usted por la palabra vive. Ahora, esa palabra viene a usted. Y si el Espíritu Santo no está sobre la vida suya, esa palabra no puede fluir. Cuando usted muere, el Espíritu Santo se apartó, la palabra también, y dejó de latir su corazón. Su espíritu y su alma parten al Redentor. Por eso es que es muy difícil que la gente pueda lograr entender que Dios obra a través de la palabra por la fe. Esa fe produce que el Espíritu Santo esté en su vida, que esté con usted, que sea parte suya. Esa fe hace que el Espíritu Santo a usted lo vivifique. Entonces, cuando los apóstoles que fueron designados, que Jesús le dijo, usted los llamó apóstoles, esa gente siguió caminando y dice que había un hombre que llevó a su hijo que estaba endemoniado. Escúcheme bien esto. Y los apóstoles no pudieron echarlo fuera. Y viene el padre de familia y le dice a Jesús, lo llevé a tus discípulos y no pudieron liberarlo. Hombres de poca fe. Todavía no eran apóstoles, no estaban hechos. Había una promesa sobre ellos. Pero cuando Cristo muere y resucita, dice la Biblia en el libro de los Hechos que Él, por el Espíritu Santo, dio mandamientos a los que había escogido como apóstoles. La palabra real es, pero recibiréis poder. Porque no tenían poder. No pudieron echar fuera un demonio. El poder que tenían era la palabra. Cuando Jesús los envía de dos en dos, vayan, hagan esto. Y les dio, dice que Él les dio autoridad. Les dio la palabra. Pero el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Hola. Escúcheme bien esto. Presta atención porque esto le va a revelar la cabeza, le va a romper la cabeza. Aún no eran apóstoles porque ellos tenían la palabra, pero no tenían al Espíritu sobre ellos. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, cuando sale del río, viene el Espíritu Santo sobre él. Y Jesús mismo da testimonio diciendo, pero yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Ese mismo Espíritu tiene que venir sobre tu vida para que haya la manifestación de la palabra en tu vida. Si no, mientras tanto está la palabra en ti nada más. Hola. Entonces, cuando los discípulos fueron escogidos y llegó el día en que por 40 días el Espíritu Santo dio testimonio y le fue declarado que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos darían testimonio y se cumpliría la palabra que había sido soltada sobre Pedro, que iba a ser pecador de hombres, sobre ellos que iban a ser apóstoles. Dice que el día de Pentecostés descendió el poder del cielo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y Pedro se pone de pie y da una prédica que 3.000 almas vienen a los pies de Cristo. Se cumplió la palabra de ser pescador de hombres. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo fue el que los designó como apóstoles de Jesucristo, el que los envió a través de la impartición espiritual en sus vidas. Luego leemos en el libro de los Hechos capítulo 13, cuando dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. No habían apóstoles, no habían pastores ni evangelistas, habían profetas y maestros.
Y dice que estos estaban orando, ayunando y ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo le dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para las obras que yo les he encomendado. Le impusieron las manos y el Espíritu los envió y los convirtió en apóstoles. Porque el apostolado no viene porque Jesús te designó. El apostolado viene porque el Espíritu Santo confirma lo que Jesús dijo en la eternidad. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, versos 29 y 30, dice que a los que antes conoció, a esos predestinó. Tú no puedes ser un apóstol si no fuiste predestinado antes de que el mundo fuera. Tú no puedes ser un profeta si no has sido predestinado antes de que el mundo fuera. Tú eres un pastor porque fuiste predestinado antes de que el mundo fuera. Jesús, en Cristo Jesús fuiste escogido por Dios el Padre, creador de todas las cosas. Él te escogió, Él te eligió para que seas una pastora, un pastor. Él lo hizo antes de que el mundo fuera, determinó un tiempo para ti, determinó un tiempo crono para tu vida. En el Kairos de Dios fue determinado un tiempo para ti, donde tú ibas a nacer, ibas a conocer a Cristo, ibas a llevar el ministerio que tiene. Dice el apóstol Pablo: yo era perseguidor de la iglesia, trabajaba en el Sanedrín, estaba bajo Gamaliel, que era mi mentor, yo perseguía a la iglesia, pero cuando fue tiempo, aleluya, el Dios que me escogió en el vientre de mi madre, cuando fue tiempo, escucha esto, cuando fue tiempo, oh Espíritu Santo bendito, cuando fue tiempo, dice, me presentó a su Hijo Jesús. Yo quiero soltarte una rema ahí. Ahora, una rema que acaba el Espíritu Santo de decirme. La ciencia hasta el día de hoy no entiende cómo es posible que en el vientre de una madre se forme un hijo. Aunque ellos han hecho probetas donde pueden hacer bebés, pero necesitan lo externo, el óvulo y la esperma. Sin esas dos cosas, ellos no pueden crear un bebé. No pueden hacer un bebé si no hay algo que pertenece al ser humano. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó dentro de un vientre. Hola. La Biblia dice que la palabra era antes, que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Antes de que hubiera un principio, ya la palabra ya era. El principio y el fin es el vientre espiritual en el que Dios creó todas las cosas. Todo está creado dentro de ese tiempo, de ese espacio crono. Antes de que fuera creado ese vientre, ese vientre espiritual, ese espacio crono, antes de que eso fuera creado, tú, yo, fuimos escogidos por Dios. Hola. Antes de que hubiera un vientre para crear, tú y yo ya éramos parte de la mente del Dios Todopoderoso, omnipotente y soberano. Tú y yo éramos parte del pensamiento del Dios omnipotente. Esto, amado, hay gente que no lo puede discernir, no lo puede entender. Entonces, tú eres hoy un profeta, un apóstol, porque fuiste designado en la mente de Dios antes de crear aún el tiempo crono, el vientre espiritual. Cuando tú estás en esa condición de creatividad, tú entiendes la relatividad que hay entre lo sobrenatural y lo natural del hombre. Tú tienes que saber que fuiste escogido antes de que todo fuera creado. Y todo lo que luego fue creado, bendito sea el nombre de Dios, fue creado por ti y para ti. Dios creó todas las cosas para que tú seas bendecido, para que yo sea bendecido. Dios creó las riquezas para ti, no las creó para Él, porque de Él es el oro y la plata, mi hermano. Las riquezas que fueron creadas para ti, fueron creadas para mí. Cuando Él crea la sanidad, que es la esencia, escúcheme, es la esencia de la facultad divina de Dios. Cuando Él crea la sanidad, cuando Él crea el poder, Él lo crea pensando en ti, pensando en mí. Él no lo crea para Él si Él es poder.
Él es Jehová Shama, es nuestra sanidad. Él es Jehová Shireh, nuestra provisión. Él no creó las cosas para Él. A ti te creó para su gloria. A mí me creó para su gloria. Aleluya. A nosotros los seres humanos los creó para su gloria. Lo demás fue creado para nosotros, para gloria nuestra. Yo no sé si alguno está aquí que pueda entender. Todo fue creado para tu gloria. La Biblia dice, en el libro de los Romanos 8, que el Señor nos justificó. Escúcheme. Él nos justificó. Él nos santificó. Y Él nos glorificó. La etimología de la palabra dice que Él puso en nosotros justicia. Por eso nos justificó a través de su sacrificio. Él puso en nosotros santidad. Por eso Él murió santo en una cruz. Y Él puso en nosotros gloria. Por eso Él glorificó a Dios con su sacrificio. Usted fue llamado para vivir de gloria en gloria, de poder en poder. Usted es santo porque Él lo santificó. No. Esta palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Te lo voy a traducir para que entiendas. Sin Cristo nadie puede ver a Dios. Hola. Sin Cristo nadie puede ver a Dios, porque la santificación que vos tenés y que yo tengo es por Él. Todo le pertenece a Él. Tú no puedes hacer nada sino tener fe en el unigénito Hijo de Dios, en el primogénito de toda creación. Y Él en sí mismo te escogió para que seas un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista. Porque tú perteneces al cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol ¿es un ministerio o es una asignación? ¿Usted qué cree? María Suárez, te bendigo. Gisela, hija, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Willy, te bendigo, hijo. ¿Usted qué cree? ¿El apóstol es un ministerio o es una asignación? Porque ministerio es una cosa y asignación es otra. Son dos cosas diferentes. ¿Qué cree usted? ¿Qué es ser un apóstol? Hay diversidad de dictámenes, teorías sistemáticas que promueven el conocimiento, un estereotipo de un conocimiento acerca de lo que es ser un apóstol. Tenemos libros que se han escrito del apóstol, tenemos libros que el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de acá, Guerrero de Cristo, te bendigo allí en Guatemala, abrazo grande, mi hermano. Entonces, hay infinidad de teorías. Bendigo a mi esposa, la profeta Norma, bendiciones. Entonces, amados hermanos, ¿pero qué es un apóstol? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Leíamos que Lucas dice que Jesús pasó la noche orando, buscando. ¿Por qué tuvo que pasar la noche orando si era Jesús? Para escoger a 12 personas que iban a ser luego los apóstoles que Él iba a enviar. Porque los apóstoles fueron enviados en el libro de los Hechos cuando reciben el poder del Espíritu Santo y ahí fueron enviados. ¿Cómo fueron enviados? Dios trajo una revuelta, una persecución y así salieron a predicar el Evangelio. La Biblia dice, yo soy Dios que creo la adversidad. ¿Está conmigo? Yo creo las armas en las ascuas. Yo levanto al destruidor para destruir. Hola. Dios creó la disensión y la adversidad, la persecución, para que todos salieran a predicar los apóstoles en aquel tiempo, si no estaban todos reunidos en Jerusalén.
Dios los envió. El Espíritu Santo los envió. Y ahí se convirtieron en los apóstoles que Jesús había determinado cuando los escogió. Usted y yo fuimos escogidos al igual que ellos, pero antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. ¿Usted cree que alguna vez yo pensé acerca de ser un apóstol? Nunca. Entonces la mayoría me dice, ¿y por qué te hace llamar apóstol? Porque jamás voy a negar lo que Dios dijo de mí. Que reviente Satanás, el diablo y todos sus demonios, pero si él dijo que yo era su profeta y un enviado, aunque no le guste a la gente, aunque no le guste al diablo, yo siempre lo voy a decir porque nunca voy a negar, aleluya, lo que él dijo de mí. Hay gente que niega lo que Dios, y quiere que Dios lo use. Dios no te va a usar nunca porque vos negás al Dios de la vida. No, yo soy un simple siervo, soy un humilde yo, hermanito, ahí. Y así vas a pasar tu vida así de esa forma, porque esa es una falsa humildad. El no dejarte llamar por lo que Dios te llamó es una falsa humildad, mi hermano. Porque si Dios no quisiera que tú te llames como Él quiere que tú te llames, ¿para qué puso apóstoles, profetas, maestros o como quieras llamarlo? ¿Para qué lo puso? Porque tenía ganas de rellenar un espacio en la Biblia. Yuhu. ¿Usted piensa que Dios es qué? Dios es sabiduría pura, mi hermano. Si Dios dijo, Él puso a uno, los puso y chao. Si vos no me querés creer, pero es tu problema si a mí no me haces nada con que no creas que soy apóstol o no. A mí no me molesta. Pero yo jamás voy a negar lo que soy, jamás. Cuando Él me dijo que era profeta de fuego, a mí me preguntaban, ¿y Dios para qué te llamó? Soy profeta. ¿Qué vas a hacer vos? Bueno, pensar lo que vos quieres, problema tuyo, ¿para qué preguntar? A mí no me interesa lo que el hombre diga. Si leemos en la Biblia que el hombre siempre despoticó a Cristo, siempre lo acusó y lo rechazó. Y si lo hizo con el padre de familia, no lo va a hacer con nosotros. Gloria a Dios cuando la gente me rechaza. Yo alabo a Dios cuando la gente me rechaza. Hay gente que me critica. Esa gente que me critica, esa gente no puede echar fuera un demonio, no puede sanar a un enfermo, pero critican. No puede predicar ni que un alma se convierta, pero critican. Son buenos para criticar, pero no hacen nada por el reino. Y mientras ellos critican, yo sigo alabando a Dios y haciendo la obra de Dios. Yo sigo echando fuera los demonios, sigo sanando a los enfermos. Jesús dijo, Herodes me quiere matar, déjalo que me quiera matar, porque yo debo, ayer, hoy y mañana debo seguir caminando y hacer la obra para la que Dios me llamó. Sigo echando fuera demonios, sigo sanando enfermos, aunque me sigan criticando y me quieran matar. Porque cuando usted sabe quién es, cuando usted tiene noción de su identidad, no hay diablo ni diablito que pueda parar la obra de Dios en usted. Hay gente que dice que es apóstol y ni saben que son apóstoles. Se pusieron el nombre. Yo siempre digo, las iglesias eran iglesia pentecostal tal, ahora es iglesia apostólica y profética tal. No cambió nada, le cambiaron el cartel nada más, porque su mentalidad sigue tan atrofiada como era antes. Una mentalidad opaca, cerrada, sin discernimiento. Pero si usted quiere darle gloria a Dios, diga ay, diga aleluya, diga algo, mi hermano. No se me quede calladito ahí. ¿Por qué tuvo que pasar toda la noche orando Jesús? Si era Jesús. Porque no dependía de Jesús, dependía del Padre. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Amado. No, que hay que caminar con Jesús. Yo camino con Jesús. Yo no sé qué tipo de Jesús tenés vos, pero mi Jesús vive. Cristo vive y camina conmigo. Y es el que me enseña a través del Espíritu Santo. Y es el que me revela a través del Espíritu Santo. Gracias a que el Padre Creador determinó que a través del nombre de Jesús yo tuviera la oportunidad por el Espíritu Santo de tener comunión con mi Padre. Los ignorantes le hablan un día al Padre, al otro día al Hijo, al otro día al Espíritu Santo, no saben a quién le están hablando. Tienen como 5 o 6 dioses. Yo hablo de los evangélicos, no hablo del mundo. El mundo tiene sus cosas.
Yo hablo de los cristianos evangélicos. Yo no tengo un mensaje evangelístico porque no le hablo al inconverso. Yo le hablo a la gente que dice conocer a Dios, a la gente que dice que tiene ministerio. El otro día escribí una frase y puse: veo a Jesús peleando una batalla poderosa por la designación de los primeros emisarios del reino. Jesús tuvo que pagar el precio en oración toda la noche por aquellos que iban a ser los emisarios del reino. Jesús pasó la noche orando, guerreando, clamando, porque él iba a escoger a 12 que tenían que llegar hasta el momento en que viniera la unción poderosa sobre ellos para hacer la obra. ¿Cuánta gente cuando conoció el Evangelio le profetizaron pastorados, apostolados, el ministerio profético? ¿Cuántos? Y no llegaron. El cementerio está lleno de gente con promesas que nunca pudo ver cumplidas. ¿Está conmigo ahí? El cementerio está lleno de gente que tiene miles de promesas y nunca pudo verlas cumplidas. Jesús oró. Y recuerde cuando el Señor decía: Señor, de los que me diste ninguno se perdió excepto aquel que estaba ya destinado para condenación. Pero a los que están conmigo, recíbelos también en tu gloria. Y esa gloria que a mí me diste, dásela también a ellos. Eso le decía a Jesús, esa es su oración. Un apóstol no es un ministerio. En el libro de Primera de Corintios, escuche esto, capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es la locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo no sé si usted necesita que le explique esto. Yo no sé si usted necesita que le explique esto, mi hermano. Los ignorantes del Espíritu no pueden entender lo que es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios viene sobre aquellos que son como niños. Porque es solo por fe y para fe, mi hermano. La sabiduría no viene porque usted esté todo el día leyendo la Biblia, orando y ayunando. La sabiduría viene porque Dios lo determinó. Sobre todo hombre o mujer que tenga fe, que la sabiduría venga. Hay gente que dice que tiene fe porque busca. No. En el libro de Jeremías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso es de la ley. Bajo la gracia fue hallado ya Jehová por Jesús. Dice que el Señor busca adoradores que le adoren, y no creo que haya ningún adorador mayor que Jesús. Jesús lo encontró. Y nosotros no buscamos a Dios externamente, sino internamente desde Cristo, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por tanto, ya encontramos a Dios y Él nos encontró a nosotros en Cristo Jesús. ¿Usted quiere que Dios lo encuentre? Adore. Adore a Dios. Sea un adorador. Adorador no es cantar, mi hermano. Puede cantar, pero no es, la adoración no es cantar. La adoración tiene que ver con una obediencia. La adoración tiene que ver con un sacrificio. La adoración tiene que ver con una ofrenda. Hola. Hay gente que cuestiona el tema de la ofrenda y los diezmos sin saber qué es adoración, porque es parte del compendio de la adoración. Y yo le aclaro, yo no vivo de diezmo ni de ofrenda, pero hablo la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es esa. Hay gente que cuando le hablas del diezmo y la ofrenda se queda ahí nomás, se corta, se van, porque no pueden soportarlo, porque todavía no han sido lavados por el espíritu de la regeneración.
no han sido regenerados en el Espíritu. Son personas religiosas que asisten a una congregación, pero no se han encontrado con Cristo. ¿Usted me está escuchando o no? Diga gloria a Dios allá y diga algo. Haga algo. La palabra apóstol viene del griego, del vocablo griego que significa enviado, mensajero, embajador, emisario. La palabra apóstol, como dije, viene del griego apostolos, enviado, formado del prefijo apo, aparte, fuera, lejos, stelo, yo envío, yo pongo. Eso significa apóstol. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el libro de Efesios, en el libro de los Efesios, en el capítulo 11, vamos a leer allí, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Jesús constituyó. La palabra constituir es criar, crear, dar. El Señor mismo, aleluya, constituyó apóstoles. Ahora, en el párrafo original, en griego, no expresa lo que está determinado en el castellano. No es lo mismo. Porque la palabra profetas es la palabra griega profete. La palabra evangelista en el griego es los que proclaman las buenas noticias. La palabra griega pastores y maestros es pastores y maestros, tal cual como se designa. Pero la palabra apóstol es apostelos, que no significa apóstol. Hola. Significa emisario, embajador, mensajero, pero no apóstol. Y yo me pregunto por qué fue la única palabra que en la adaptación al castellano la dejaron como estaba. Yuhu, ¿está ahí o no? ¿Por qué en vez de poner apóstol no pusieron emisario, mensajero? Porque era lo correcto si venían traduciendo la palabra. Pero no la tradujeron, la mandaron como estaba. ¿Por qué? ¿Usted quién cree que adaptó la Biblia? ¿Hombres santos? Porque no tenéis que tener santidad para adaptar una Biblia. Tenéis que saber traducir. Ahora, Reina y Valera. ¿Usted sabe quiénes eran ellos? ¿Sabe quiénes eran? Eran sacerdotes católicos que renunciaron a su clero, pero nunca renunciaron a su esencia. Usted lee la Biblia, Reina Valera, parece que mientras más pobres son, más salvos son, porque el voto de pobreza que ellos tenían nunca lo dejaron de lado. Todo hombre, toda mujer siempre será influenciado por sus temáticas de vida. Siempre tendrá influencia de su idiosincrasia, de sus tradiciones. Siempre. Cuando usted lee los escritos de las cartas paulinas, por ejemplo, usted se da cuenta que hay influencia de la esencia de Pablo en esas cartas. Que no todo es Dios me dijo. Cuando viene una palabra profética sobre nosotros, amado, la palabra profética es perfecta, pero nosotros no. Somos vasos imperfectos. Y siempre a la palabra profética algo nuestro le ponemos. Y el que me diga que no es un mentiroso y no conoce al Espíritu Santo y nunca ha estado en su presencia. Por eso hay profetas que a veces, pues, pero ¿cómo el profeta me dijo? Y no es que no sean profetas, es que siempre un poquito de más va. Cuando lees la Biblia encontrás que cada escrito, conforme la esencia del escritor, tiene un rasgo que lo vuelca hacia ese lado. Por eso es que los escritos, aunque hablan todos una sola cosa, 40 escritores escribieron los 66 libros y hablan una sola cosa, aún así, cada libro tiene una particularidad, una esencia que lo determina, que lo hace diferente al que sigue.
Hay gente que habla de estudiar la Biblia, pero nunca la estudió, simplemente la aprendió de memoria. Aprender de memoria no es estudiar. Él mismo dice la palabra de Dios en la Biblia Kadosh. Además, él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La Biblia Kadosh es una Biblia hebrea, judía, mesiánica, y tiene más acercamiento a la verdad de la Escritura que las demás Biblias. Hay otra que es también la versión israelita nazarena. Dice, él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros. Cuando yo tengo la posibilidad de entender que la palabra construir, él constituyó, la palabra constituir viene de la palabra construir, constituir, establecer, poner, dar. Es fabricar, edificar, unir, todo junto. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces entramos en la disyuntiva de que el mensaje dice, escuche esto, el mensaje dice, el Señor constituyó, le dio, edificó la iglesia con enviados profetas, maestros, pastores, evangelistas. Eso dice el original. El Señor edificó la iglesia enviando profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hola. Entonces, los únicos ministerios que encontramos en la Biblia, y la palabra ministerio muy relativa, son el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. El apóstol no es un ministerio, es una comisión. Dice la Biblia que los llamó a los discípulos y luego les dijo, ustedes van a hacer. Cuando leemos la relación de cada uno de los discípulos de Jesús, vemos que Juan era un profeta, Pedro era un profeta, vemos que Mateo era un maestro, vemos que cada uno tenía un ministerio, una designación especial, y por esa razón fueron enviados, cada uno para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted lee el libro de Efesios, capítulo 11, la mayoría de nosotros nos quedamos con ese verso, sin entender que el 12 y el 13 hablan de una revelación profunda. Dice que esto fueron enviados, ¿para qué? Para ayudar, para enseñar, para construir a los creyentes, para que a su vez los creyentes edifiquen la iglesia del Señor. ¿Me está escuchando? Usted, pastor, es pastor no para construir la iglesia, usted es pastor para enseñar a los que van a construir la iglesia. O sea, usted es un arquitecto, un ingeniero que hace que los trabajadores edifiquen la iglesia del Señor. ¿Me está escuchando? Pero usted fue enviado, usted fue comisionado. En el libro de Romanos, capítulo 1, nos habla, dice que Jesucristo, Él es, escúcheme, por Él nos fue entregada la gracia y el apostolado. Lea la Biblia. Por Cristo nos fue entregado la gracia y el apostolado. Cuando usted pertenece al cuerpo de Cristo, a usted le fue entregado la gracia, porque en Cristo tiene poder para cumplir con lo que Dios mandó. Y el apostolado también lo tiene. ¿Qué es apostolado? Tener una comisión. La iglesia es apostólica porque la iglesia fue enviada a cumplir con una comisión, no porque hay apóstoles. Entonces hoy inventaron 5 ministerios. Ahora inventaron el ministerio quíntuple. Vio que la Biblia dice, y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo.
¿Sabe lo que significa Cristo? Yo soy el Salvador. Usted no espere que alguien venga y diga, escuchadme hermano, yo soy Cristo. No, nadie va a venir a hacer eso, hermano. Aunque hay algunos por ahí, pero son endemoniados que están andando vueltas. Pero en la iglesia es imposible. Ahora en la iglesia van a ver muchos, yo tengo el ministerio quíntuple, yo tengo los 5 ministerios. Ellos se hacen pasar por Cristo. Porque los 5 ministerios son parte del cuerpo de Cristo, forman el cuerpo de Cristo. Porque los 5 ministerios son los órganos irreemplazables, perdón la palabra, que no se pueden reemplazar, que a su vez hacen que los demás órganos funcionen. Usted tiene el corazón, que el corazón si dejó de latir usted marchó. El hígado, los riñones, los pulmones, el sistema neurológico. Usted puede vivir sin vista, usted puede vivir sin hablar, puede vivir sin oír, puede vivir sin un brazo, una mano menos, usted puede, pero esos órganos vitales, bueno, Dios envió a estos ministerios como órganos vitales del cuerpo de Cristo, para que funcionen los demás órganos, que hacen que el cuerpo funcione como tiene que funcionar. Entonces, la ignorancia hace que nosotros desconozcamos esto y nos hacemos llamar los Cristos. Yo me recuerdo a un apóstol, entre comillas, muy conocido. Este apóstol dijo que él tenía los 5 ministerios, lo enseñó, y que el ministerio quíntuple y qué sé yo cuánto. Se puso a profetizar, encima a profetizar públicamente a través de videos. ¿Sabe cuál fue el resultado? Nunca se cumplió nada de lo que dijo. Lo único que hizo fue hacer quedar mal el ministerio profético. Porque no es profeta. Vos que vas a tener los 5 ministerios, vos. Eso es mentiras del diablo. Ese es el mismo Satanás poniéndole pensamiento a la gente, haciéndose pasar porque que tengo los 5 ministerios, que soy evangelista, que soy maestro, que soy profeta, que soy pastor, que soy todo. ¿Pero qué te pasa? Seamos reales. Seamos reales. Yo fui llamado como profeta. He sido y he trabajado como pastor durante 16 años. No soy pastor. Trabajé en el pastorado. He enseñado toda mi vida. No soy maestro. Trabajé como maestro. He hecho campañas evangelísticas, he evangelizado, pero no soy evangelista. Mi llamado nunca fue a las almas perdidas. Mi llamado fue a restaurar la iglesia. Por eso mi ministerio es profeta, porque el profeta restaura. Pablo, que era maestro, le dice a Juan Marcos, no te quiero más acá, vos nos abandonaste, andate. Lo agarra Bernabé, que era profeta, y se lo lleva, que además era su tío. Pasa el tiempo y lo vuelve a traer y Pablo le dice, mándamelo a Juan Marcos ahora, que ahora sí está para el ministerio. ¿Por qué? Porque Bernabé lo restauró. Hola. El profeta es restaurador. Un apóstol es un emisario, alguien comisionado bajo un... Cuando Dios me da el ministerio a mí, cuando Él me llama, que yo no conocía nada, me dijo, tú vas a ser como Ezequiel. Yo digo, bueno, voy a ser profeta. O sea, Ezequiel decía que era un profeta yo. Pero cuando yo estudié por el Espíritu Santo la vida de Ezequiel, me encontré que no solamente era un profeta, Ezequiel era un sacerdote. Además de ser un sacerdote, era un arquitecto. Tenía 3 cualidades con las que Dios usa mi vida. El sacerdote habla de pastorado, pastores y maestros, sacerdocio. Arquitecto es lo apostólico, los diseños del reino. Y profeta, ella se fue llamado como profeta, visionario. Así Dios durante 20 años ha usado mi vida. Lo que Dios me dijo sin que yo tuviera conocimiento se ha cumplido hasta el día de hoy. Le dijo a los apóstoles, a los discípulos, vengan, y los llamó apóstoles. Ustedes van a ser emisarios, ustedes van a ser enviados. Eso le dijo. No le dijo apóstoles, ustedes van a ser enviados, emisarios. Gente a la que yo voy a comisionar como embajadores del reino. ¿Me está escuchando? Entonces, amado,
Cuando hablamos del apostolado, lo hacemos desde la ignorancia, hablando cosas que no son. Ahora, el apóstol es la cabeza de un ministerio. Y está el apóstol y después vienen los demás. Jamás de los demás levanta un apóstol. ¿Por qué? Porque no, el apóstol es él. A mí me preguntan, ¿cómo puede ser que usted en su ministerio tenga apóstoles? Si Dios los mandó para esto, Dios los comisionó para esto, si Dios le ordenó que fuera así, si Dios le ordenó que fuera así, si hay un vaso, si Dios le ordenó que fuera así, el apóstol Carlos Ambrosetti es mi hijo espiritual y es apóstol de Jesucristo. Dios lo determinó como apóstol. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo jamás voy a hacer lo que hace el apóstol Carlos. Y él tampoco jamás va a hacer lo que yo hago. Somos parte del cuerpo, hermano. Pero cuando tú no tienes identidad, tú siempre estás pensando que el otro se va a levantar y te va a pisar. Entonces no lo dejas levantar. Esa es la mentalidad pastoral. Cuando vos te levantabas, te pegaban en la cabeza y te bajaban otra vez para abajo porque no querían que vos crecieras. ¿Por qué? No hace cosa que le quite su pequeño reino. La mentalidad apostólica es la mentalidad del Padre. Es la paternidad desde el pensamiento de Dios. ¿Qué querés vos para tus hijos? Cuando tienes hijos, ¿qué es lo que vos querés? Que tu hijo llegue a donde vos no llegaste, que tu hijo vaya mucho más lejos que vos. La idea de la mentalidad apostólica, no por el apostolado, sino la mentalidad apostólica, la mentalidad de la iglesia, la mentalidad de Cristo que es apostólica, es que vos llegues más lejos. El Señor le dice a sus discípulos, les va mostrando que cuando Él parta, ellos iban a pescar hombres por todos lados. Amado, los discípulos de Cristo conmovieron todo lo conocido por mundo. Predicaron a tal punto que el apóstol Pablo dijo, este es el que anda conmoviendo todas las naciones con la palabra de Dios. Jesús le dijo, el que en mí, yo quiero que usted preste atención, Jesús no dijo el que cree en mí, no, el que en mí, puso esa palabra, el artículo en mí, cree, las obras que yo hago, también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es la mentalidad apostólica. Yo quiero que mi hijo espiritual llegue mucho más lejos de lo que yo pueda llegar, lo que Dios me permita llegar. Yo he recorrido 8 naciones, que él recorra 200. Dios me hizo un milagro, que Dios lo use en muchísimos más milagros. Esa es la mentalidad, mi hermano. Cuando tú tienes una mentalidad apostólica de reino, tú deseas que tus hijos espirituales sean mayores que tú. Pero la mentalidad pastoral, cuando te ven que te levantaste, te pegan. Yo me recuerdo cuando yo comencé el evangelio, hermano. Cuando Dios usaba mi vida, me sentaban en una banca, no me dejaban ni nada. Dios me usaba cantando, listo, no podía cantar más. Dios me usaba predicando, listo, no predicas más. Pues esa es la mentalidad del pastor. No, este se va a levantar y me va a quitar mi reino. Pero lo que tienen la mentalidad apostólica, predican el reino del cielo. Predican el reino del Señor. Jesús le dijo, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Le dijo a sus discípulos, vayan y digan. Cuando muere Jesús y resucita, por el Espíritu Santo durante 40 días les enseñó acerca del reino. Cuando no estaba todavía resucitado y el Espíritu Santo no estaba acá en la tierra, porque Él le dijo a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el otro consolador, y el otro lo va a llevar a toda verdad. Hola, ¿quién? El Espíritu Santo. Él lo va a llevar a toda verdad. Les conviene que yo parta. Entonces cuando Cristo muere y resucita, por el Espíritu Santo le da mandamientos. Mandamientos. El reino, oh bendito Dios, el reino consiste en poder. Y el poder es mandamiento, cumplimiento del mandamiento de Dios.
La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. No, yo no vivo bajo la ley, vos no sabés ni bajo qué, yo no vivo tampoco bajo, yo vivo solamente en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y en Él, porque no tengo otra forma de acercarme a Dios si no es a través de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, Cristo está en medio, te ve a través de Cristo, pero cuando tú veas a Dios, lo tienes que ver también a través de Cristo. Hola, la gente, la iglesia de hoy, dice, Dios me ve a través de Cristo, pero luego esa iglesia quiere ver a Dios a través de sí misma. Por eso dice, usted tiene que ser santo, usted tiene que caminar santidad, usted tiene que hacer, ¿por qué? Porque ellos quieren ver a Dios con sus propios ojos, no a través de Cristo. Cuando tú lo veas a través de Cristo, la santidad que Dios ve en ti es la de Cristo, no la tuya. Decí conmigo, yuju, decía aleluya, decía gloria a Dios, decía ay, 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 pero decía algo, mi hermano. Se me está haciendo largo esto, a ver, hermano, vamos a ver cómo andamos. Hoy ya estamos, hermano, ya estamos. Bueno, vamos a continuar en el próximo video esto porque se hizo larguísimo, hermano. Dios me lo rebendiga, le bendigo, un abrazo grande en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza le abra la cabeza. El apóstol, comisionado o ministerio. Dios le bendiga. Le saludo desde Cali, un abrazo grande, Colombia. Para toda la audiencia, para todos los que están y los que van a ver luego este video a través de las redes de YouTube y el canal de YouTube que tengo, la gloria es para el Señor. Quiero decirles que el día martes estaremos en una nueva edición en el canal global desde Argentina, el canal de televisión global, con el apóstol Matt Lopardo, y continuaremos, estamos hablando acerca de la bestia y las 7 cabezas, que estuve hablando un momento allí, y quiere que sigamos extendiendo ese mensaje. Así que allí estaremos compartiendo ese momento en el Señor. Bueno, amado, gracias por estar conectados. Les saludo con la paz de Cristo. Que el Señor se glorifique en sus vidas y que toda dolencia, que toda dificultad, enfermedad y toda opresión sea soltada fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Le mando un abrazo grande. Su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. Bendiciones.